Entonces la invitación es a esa, a que podamos nosotros, como cuando estábamos pequeñitos, pues en mi caso, muchísimos años atrás, en ustedes poquitos, en la mayoría, cuando ustedes estaban en tercero primaria, que había una clase en español, en castellano, que era la clase que había una parte que se llamaba comprensión de lectura, ¿se acuerdan? Que nosotros leíamos, la maestra nos ponía a leer un pedacito de un texto, de un libro, y después nos preguntaba qué habíamos leído. O bien nos preguntaba y respondíamos de manera oral, o a veces respondíamos, nos hacía hacer redacciones. Entonces nosotros lo que teníamos que mirar era poner atención a lo que leemos y después pues hablar acerca de lo que leemos. Básicamente eso es lo que yo siento en mi corazón, que es lo que debo compartir, o sea, como en la parte de las misiones, que la gente pueda acercarse a la Escritura y comprenderla. O sea, que puedan comprenderla desde el razonamiento humano, o sea, el poder escuchar, entender y poder responder, que las personas puedan responder, que puedan pensar qué es lo que dice aquí, por qué lo dice, cómo lo dice, cuándo lo dice, y esto por qué es y para qué, en fin, todas esas cosas que son propias de nosotros los humanos. Cuando nosotros leemos otro libro, otro texto que sea del común, una novela o algo, nosotros nos despojamos de todas esas prevenciones que tenemos de la Biblia y leemos ese libro o novela o revista o lo que sea despreocupadamente. Inclusive hasta nos gusta, como que hay un deleite ahí en esa lectura. Es muy seguro que cuando vayamos nosotros a comentar acerca del libro o a hablar con otra persona, vamos a contarle casi que al pie de la letra de lo que hemos leído o lo que hemos escuchado. O sea, es algo, yo no sé, algo, ¿por qué tanto yo no? Sí, yo para mí siempre encuentro la dificultad que las personas tienen con relación a la Escritura. Si la Escritura es un libro, con letras y hojas y todo como otro libro. Pero después viene de eso, después cuando ya una persona comprende lo que dice la Escritura, ahí es cuando entra la persona a tener esa relación con el Espíritu Santo. Ahí es cuando a través de la oración uno puede decirle, Señor, que él dice ahí en su palabra, en Efesios, en varias partes, Pablo dice que el Espíritu Santo da ese entendimiento espiritual, ya esa interpretación de la palabra de Dios, qué es lo que Dios quiere decirnos ahí. Y eso es algo maravilloso. Y yo sí los invito a que ustedes tomen sus Biblias, lean un párrafo, un capítulo, sí, algún pasaje, y puedan deleitarse en el contenido de ese pasaje y que puedan ustedes después en su pensamiento, que es lo que dice el Señor, que medita en ella, eso es lo que Él se refiere, que cuando dice que meditar la palabra de Dios es pensar en ella, qué dice, qué, cómo así, y el Espíritu Santo ahí va a estar trabajando en nuestro corazón, en nuestra mente, porque toda esta escritura dice ella misma que está inspirada por el Espíritu, que está escrita por el mismo Dios. Por lo tanto, el quien interpreta directamente al corazón es pues el mismo Espíritu Santo. Hoy vamos a hacer ese ejercicio. Hoy vamos a abrir la Escritura con deleite, con tranquilidad. Vamos a mirar un tema que el pastor Guillermo me recomendó, que ustedes vienen tratando acerca de los profetas, especialmente en estos tiempos últimos que ustedes han visto de Elías y de Eliseo, creo, ¿cierto? Que están, y me recomendó que tratáramos el capítulo 5 del segundo libro de Reyes. El segundo libro de Reyes, en el capítulo 5, una historia muy particular
una historia que la mayoría, o si no todos ustedes conocen, la han leído hartas veces, han escuchado prédicas acerca de ellas, han hecho devocionales, han tratado, pero hoy vamos a verla así, de esta manera, en este sentido que yo les estoy diciendo. En otra carta, en la carta de los Hebreos, ahí en el primer capítulo, lo primero que empieza la carta de los Hebreos, a los israelitas, esa carta dirigida para ellos, se llama Hebreos, le dice el autor de Hebreos, dice que anteriormente, en el pasado, Dios había hablado a todos nuestros padres, o sea, a los padres de los israelitas, a través de los profetas. A través. O sea que esto que ustedes están viendo y lo que hoy vamos a ver, vamos a tratar a ver ese asunto de un profeta que nos llama poderosamente la atención y que, como todos los profetas en el Antiguo Testamento, hablaban de parte de Dios. Porque si ustedes leen en todos los encabezamientos de los profetas, llámese Isaías, Jeremías, todo lo que ellos escribían, todo empieza, así dijo Dios, así dijo Dios, así dijo Dios. Todo empieza así, de esa manera, o sea, que ellos recibían el mensaje del Señor y lo proclamaban al pueblo, a la gente. Esa era la forma que antes usaba Dios para comunicarse con la gente. Dice el mismo libro de Hebreos que ahora, en estos últimos tiempos, ya no lo está haciendo así, sino que está hablando por medio de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí vemos otra historia, que eso es otro tema, que Él lo hizo a través también de hombres de carne y hueso, como nosotros aquí, hombres y mujeres, que también fueron apóstoles, misioneros, evangelistas, también que hablaron de parte de Cristo, pues al mundo, a la iglesia, en todo. Entonces yo les invito, hoy no tenemos las ayudas audiovisuales que normalmente tenemos, entonces quedamos a merced de la Biblia. Imagínense. Delicioso, imagínense. Yo pues digo, bueno, que empezar por los que no trajeron Biblias, pues ahí ven en las pantallas. Pero qué delicia cuando nosotros tenemos que abrir nuestra. A veces eso nos alargamos ahí, que eso ya se está perdiendo ya como que el sentido del libro. Como tenemos tantas ayudas, pues ya como que el libro no es tan importante. Y nosotros no debemos de perder esa costumbre del libro, el libro. Yo cuando leo Apocalipsis, lo que veo es que en el cielo lo que se va a ver es el libro. Se abrió el libro, que el libro de la vida, que el libro. Sí, pues nosotros tenemos una cantidad de auxilios actualmente, que yo personalmente doy gracias a Dios por ellos, el celular, la tablet, el computador, que nos ayuda a poder escudriñar la Biblia a través de ellos. Pero la invitación es a que el libro sea la fuente, que auxilios sean los aparatos, pero que podamos acostumbrarnos siempre, porque yo he llegado a iglesias donde todo el mundo con sus aparatos y todo, y un día no hubo la oportunidad de los aparatos y hubo que abrir Biblias, y nadie sabía abrir los libros. No sabía dónde estaban los libros, hablamos, como en el celular es fácil, y por los nombres pues llegan a Filipenses y todo, pero en el libro pues ya hay que conocerlo, y qué bueno que podamos hacerlo. Entonces los que tengan las Biblias aquí y los que tengan el celular pueden buscar en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 5, vamos a leer. Que Dios nos permita aquí todo muy ágilmente esta historia que se refiere del profeta Eliseo y un caballero, un señor, un personaje ahí, por allá del Antiguo Testamento, que se llamaba Naamán.
Y es una historia muy particular porque hoy quiero que pues ustedes que la han leído, pues vamos a ver que Naamán estaba enfermo, tenía una lepra de esas pues como tremenda, que en esa época la lepra era lo más terrible, de la enfermedad más violenta. Eso lo apartaban, eso la gente, eso era una humillación terrible, un dolor y una situación social insostenible causaba esa enfermedad. Pero hoy no lo vamos a ver desde ese punto, sino vamos a ver desde el punto del profeta Eliseo. Para seguir con esa línea que ustedes traen aquí en la iglesia acerca de los profetas. Y yo veo aquí en este capítulo que vamos a leer, yo veo que cómo Dios usa no solamente al profeta para proclamar el reino de los cielos, que es lo que ve el Antiguo Testamento, y proclamando el reino, proclamando todos los profetas, sino que aquí vemos algo muy particular, cómo se convierte una nación completa por un acto de un profeta. Hoy vamos a ver que podríamos titular, mire cómo a través de una acción de un profeta, cómo un pueblo completo cambió, conoció de Dios y cambió al Señor, a su vida, todo un país. Yo no me puedo imaginar cuántos millones, yo me puedo imaginar cuántos millones tendría en ese entonces un país como Siria. Entonces podemos ver cómo la acción y todo lo que Dios orquesta, todo lo que Dios organiza a través de varios personajes para que el evangelio de Dios, o sea, el mensaje del reino de salvación llegue a los pueblos. Entonces, mire, voy a leer el primer versículo aquí y ustedes lo siguen en su Biblia, y si hay alguna pregunta, algo, todo, por supuesto, por favor, estamos aquí, solamente pregunten y aquí podemos mirar. Dice el versículo 1, dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero, como todas las cosas hermosas, todos siempre tienen su pero leproso. Pero yo quiero que ustedes se fijen aquí, que ese va a ser nuestro tema de este ratico, es sobre lo que dice aquí el escritor de este libro, que pues no tienen un autor definido, quien escribió Reyes. Algunos dicen, expertos teólogos, que lo escribió el profeta Jeremías, pero no están todos de acuerdo, más bien como que lo colocan ahí como un autor desconocido. Entonces este autor está escribiendo esa historia, eso que sucedió en ese lugar y en ese entonces. Entonces dice: porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Aquí ya de entradita en el primer versículo nos está diciendo de qué se trata todo el asunto. Y podemos ver que sí, que era leproso y que todo iba, y mucho del tema va a tratar es con su lepra y todas esas cosas, pero lo que vamos a definir es que a través de esa condición, de esa sanidad, de esa lepra, vino la salvación, vino que el reino de los cielos estuvo en Siria y conocieron. Vamos a leer. Bueno, pero leproso, dice el versículo 2. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Yo me acuerdo que no hace mucho tiempo, tal vez si ustedes se acuerdan, estuvimos
predicando, está hablando acerca de esta niña. ¿Se acuerda? Esta muchacha, como esa vez nos deleitamos, mire como una muchachita, sí, que estaba esclava y que era la criada, la muchacha del servicio, pues, de la casa, mire, en un acto de atrevimiento, digamos, se atrevió a abrir la boca y mire todo ese lío que armó, lío en el buen sentido. Mire, pongan atención. Entonces, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Ahí comienza toda la orquestación del plan que siempre tiene Dios, que muchas veces de lo más insignificante, de lo más sencillo, de lo más elemental, en las personas que uno aparentemente dicen son las menos indicadas, en los lugares menos indicados, todo se manifiesta la grandeza del poder. Como esta muchacha era israelita, pues sabía que en su tierra había un hombre de Dios, porque eso es lo que traduce la palabra profeta, hombre de Dios, que había con poder y con autoridad. Y ella, sin pensarlo dos veces, lo manifiesta. Si uno se detiene a mirar, de pronto era una peladita muy sardinita, como lo vimos en esa época, muy sardinita, quizás ella no lo conocía personalmente o cosas así, pero sabía de él. Pero había escuchado quizás a sus padres, a sus familiares, en su misma sinagoga, ya todo, hablar de ese profeta. Por lo tanto, lo que ella tenía en su corazón, eso fue lo que ella no era teóloga, ni era nada, ni que ahí abriendo las escrituras en tal parte le dijo a su señora. No, simplemente estaba en los oficios, yo me imagino, estaba en los oficios propios de una criada y le comentó, sabía que su amo lo veía ahí leproso y todo, dijo, no, mire, allá en mi tierra hay uno que sí sabe, ¿cómo es que dicen? Hay cuántos pares son tres moscas, como decían así. Entonces mire, lo sanaría su lepra. El versículo 4. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. A mí me asombra, aquí ya no hay imaginación ni nada, sino hay asombro. A mí me asombra cómo un comentario de una china, una peladita y una sardinita ahí de criada, llegue a tal altura, llegue hasta oídos del rey. O sea, lo primero que Naamán ella, para que le fuera a contar al rey, es que Naamán creyó. Increíble. Eso es asombroso. Porque a veces uno cree que como uno no sabe mucho o como que uno no es capaz, y como a veces que yo siempre en la misión digo, pero lo podemos hacer, no, es que yo no tengo mucho conocimiento, que soy muy nuevo o que no. No, es que en cualquier momento y con cualquier palabra Dios usa ese poder, esa autoridad para su gloria. Y mire aquí una palabra sencilla. ¿Qué fue lo que dijo la pelada? Nada extraordinario. Y mire a dónde llegó. Llegó a los oídos de la más alta autoridad de Siria. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Estoy leyendo el versículo 5. Salió pues llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 de vestido, mejor dicho, un platal, una riqueza tremendo. Los expertos teólogos dicen que fue harta plata. Todo eso en esa época. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó su vestido y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Mire, estaba formando ahí
un comentario de una peladita llegó a oídos, se movieron tremendos poderes, dineros económicos, políticos. El rey escribió una carta, la mandó al otro rey de Israel. El rey, cuando la leyó, tomó esa ofensa y dijo: ¿cómo así? Pero lo que asombra de eso es que a esas alturas creían que lo que decía la peladita era increíble. Que muevan todos esos poderes y autoridades, como les digo, políticas, sociales, económicas, toda esa cultura de esa época en pro de una China que abrió la boca a decir algo. Y mire, ya se iba a armar la tercera guerra mundial, ahí la quinta, ya se iban a agarrar dos países. Mire, ya es que ese está buscando ocasión contra mí, o sea, me está buscando pleito, mejor dicho. Y aquí es donde entra esta maravilla de parte de Dios. Aquí entra el profeta Eliseo, pero hay algo grande que vale la pena destacar acá. Es que Eliseo no conocía a la peladita, ni Eliseo sabía que eso había ocurrido, ¿ya? Nadie le había dicho. Lo único que Eliseo sabía era que había venido un hombre poderoso, guerrero de Siria, que era una nación poderosa en ese tiempo, que había llegado haciendo una solicitud de que se sanara y que hiciera y mire lo que sucede. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestiduras? Que venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Sí, mejor dicho, que vengan para las... Dicho, aquí yo estoy para las que sean. Porque es tan grande esa convicción de esa fe de un pueblo que lleva el nombre de Dios, de algo que tiene arraigado en su corazón ese pueblo, de ese amor y de esa fe, aún en medio de la adversidad. Porque esta chinita, cuando abrió su boca, ella no estaba en un palacio como ella, que era la princesa, estaba en condiciones adversas, que más bien nosotros podríamos ver que una persona en condiciones adversas estaría es lamentándose y diciendo: ¿por qué Dios? Y que Dios que tiene contra mí, que no. De que Andrés estaba diciendo eso. Aquí nuestro hermano Andrés, tenemos adversidades y problemas, pero tenemos una fe que está por encima de cualquier circunstancia humana. Que no porque estoy enfermo, o porque estoy lisiado, o porque tengo cualquier situación, entonces ya no. Porque cuando Eliseo manifiesta eso, su país también, Israel, estaba sometido a todas las guerras, cautividad, estaba sometido a las adversidades, a todo. Sin embargo, se oye el clamor de un profeta. Venga, que se venga para acá, mucho mándemelo para acá, a que sepa que aquí hay. Eso es maravilloso. Porque nosotros podemos observar, aquí yo no estoy predicando, estamos mirando lo que dice el texto. Aquí yo no estoy sacando cosas de exégesis y de cosas, no, sino simplemente una lectura como la que nosotros podemos hacer en cualquier momento. Y el versículo 9 dice: y vino Naamán con sus caballeros y con su carro y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Mire, yo me imagino cómo sería esa corte de Maín, el más poderoso militar, cómo sería todas esas escoltas de caballos, de carruajes, trayendo esas carretas, todas esas riquezas y toda esa pompa, toda esa lujos y todo, y llegaba al rey de Israel, pero el rey no podía hacer nada y pues llegó a la casa de Eliseo. Yo me pongo a pensar que la casa de Eliseo debía ser una casa común y corriente, porque los profetas de esa época andaban en la olla, como muchos profetas de los de actual,
que hay por ahí en la olla. Entonces, yo me lo imagino como decir, no que sea un barrio que esté en la olla, ni mucho menos, sino que es para que de gente que, como decir, vivir en Kennedy, o sí, o en Bosa, o sí, sí, por ahí ahí vivía Eliseo, ¿sí entiende? Sí, sí, en eso. Sí, no era estrato 6, yo le calculo que bueno, sí. Y entonces digamos que estaba, Naamán se fue para el Palacio de Nariño, sí, allá todo, y allá no pudieron y lo mandaron entonces para Kennedy. Ya vaya a ver. Así más o menos. Ustedes se pueden imaginar el espectáculo. Yo digo esto por lo que viene a continuación, porque es que ustedes pueden imaginar el espectáculo llegando a ese barrio o a ese pueblito, llegando a ese lugar de las casas sencillas, normales, humildes del pueblo de Israel, y lleguen todas esas pompas de ese gran Señor y todas esas cosas. Yo creo que causa una conmoción terrible. Pero mire lo que pasa, mire, pues le quedó tan chéveres. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Hoy llegó con su pompa, sus cosas, platillos, todos militares, escoltas, todo, y Eliseo no salió. Claro que sí, no salió. Si ven que no salió, sino que envió, dice, mire, y vino, entonces Eliseo le envió un mensajero. Si leen ahí, oiga, no salió. Sí, de verdad, uno se puede ver, es que el reino de los cielos no está en las grandes. Porque es que la mayoría de gente que yo por ahí conozco, muchos en el diario caminar, que eso ven un Audi o un Mercedes-Benz cuadrado al frente y eso es toda la pompa y la atención. No, en el reino de Dios no es. El señor del Audi y el señor del Renault 4, que es el que yo tengo, son lo mismo, 4 ruedas. Es decir, 4 ruedas. Y el que llega en el Transmilenio es la misma. Y es lo que uno ve, Eliseo llegó toda esa pompa y hace una gente adentro tomando de su cafecito y todo. Entonces, no, que llegó nada más. Pues vaya, dígale. ¿Se entiende? Es una cosa tremenda. Mire lo que sucede. Perdóneme la expresión, Micho, se le saltó la piedra a Naamán. Yo si lo ven ahí, dice el versículo 11, dice: y Naamán se fue enojado. Imagínense, él acostumbrado a todas las ceremonias y todo ese reconocimiento. Ni siquiera este señor se fue. Entonces se fue enojado, se le saltó la chispa, como decimos, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Lo que él quería, como la plata, la que mandas, entonces a que se haga lo que yo quiero. Y él estaba esperando que Naamán fuera a rendirle pleitesía, a salir y a todo, y hacer lo que él quería que hiciera, que le tocara y que no sé qué, y que le dice como a la gente le gusta, no como Dios manda. ¿Se entiende? Porque la gente quiere es que sea así, de esta manera, que para mí sea más cómodo. Pero cuando ya le mandó algo que para él significa obedecer, él no estaba acostumbrado a obedecer, porque a mandar, que era un comandante y todo, y viene para un tipo que ni conozco, por allá así que ni siquiera ha salido, y mandándome a... Claro, esto se les da cualquiera. Sí, se les salió de los chiros ahí con todo y su lepra, se salió de los chiros. El versículo 2: Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las... Si él va a buscar ayuda y todo, y mire ahí echándole vainas al pueblo de Israel, viendo todo eso, no, increíble. La gente, uno me pone a leer esto y digo, no, la gente
desde el comienzo de la historia, mires, que no cambian. Entonces el agua de Israel, y si me fuere y me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados, eso también me encanta leerlo también, porque no fueron sus consejeros de la corte, ni sus sabios de no sé qué, y sus eruditos de la escritura, no, sino sus criados de común. Sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta le mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Normalmente, hasta aquí a veces llega el interés de un relato como este. Mire cómo obran los milagros. Mire cómo una persona es sana, aún a costa de su fe. Porque Naamán no tenía fe, ni él estaba con disposición. Yo creo que él fue a refugio. Yo creo que se metió al agua, echó piedras, ¿se entiende? Se metió ahí echando vainas porque ahí vemos que le estaba echando vainas, que acaso los ríos de mi país no son mejores que estos chilajos. Bueno, no dice chilajos, eso ya es mi imaginación. Entonces, esa es, a nosotros nos detenemos, pero nosotros decimos, bueno, ¿y cuál es el asunto que Dios quiere mostrar a través de una lectura como estas que tenemos hoy? Simplemente de que un Señor se salve. Eso es todo. Entonces, cuando nosotros escuchamos simplemente en nuestra, digamos, nuestra propia dimensión, de nuestra propia necesidad, yo conozco mucho, no aquí, nada, mucho menos, pero que simplemente se conforman con eso, así que me sane, o que me libere, o que me provea, o sea, toman la relación con la escritura simplemente es, ay, mire, esto me sanó, y Señor, que aquí también haya un río Éufrates, que también aquí está. Sí, entonces, para que busque para su propio usufructo. Porque nosotros siempre nos acercamos a la escritura a nuestro propio usufructo, no hacia la grandeza de Dios. Y nosotros vimos en el versículo 1, vimos que era, y una vez en el versículo 1 dice que era admirado y respetado porque Jehová había traído salvación al país. Una vez. Así es de primero que le dice, es que la escritura tiene esa costumbre de una vez entrada dar el tema. Por ejemplo, en Génesis, usted ve el capítulo 1, el de la creación, dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ya de una vez dice, y ahí empieza a arrancar la historia. Pero ya de una vez nos dice qué se hizo, el título, la salvación. Porque mire, yo le quería aclarar esto, porque mire lo que sucede en este momento. Dice: entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió el varón de Dios y toda su compañía y se puso delante de él. Otra vez volvieron a la casa, otra vez de Eliseo, y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Oye, he aquí que ya ahora conozco, ahora sé que no hay. Por eso ahí mismo la conectamos con el versículo 1. Por supuesto, imagínense ustedes, pongámosle 80 soldados, pongámosle por bajito, son más, que iban en la escolta con ellos, 200, con carruajes los que estaban, todos ellos vieron la grandeza del poder del Dios. Todos ellos volvieron
a su país, y por eso ellos manifestaron, porque es que aquí viene una frase impresionante. Por eso dice, y entonces, entonces el 15 dice, y volvió al varón de Dios, y volvió al varón de Dios, al profeta, él y toda su compañía, y se puso delante de él. Estoy leyendo el 15. Y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Y le dice, te ruego que recibas algún presente de tu siervo. ¿Verdad que llevaba eso una cantidad de cosas, ¿no? De tu siervo? Mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy. Eso lo dijo Elías. Eliseo, perdón. Vive Jehová cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él, eso es, y nosotros, imagínense en esas carencias que vivía el pueblo, eso hubiera caído de perlas para ministerios, para cosas, para ayudas de otros profetas. No, el reino de los cielos no está sujeto a las condiciones del mundo, ni a sus prebendas, ni a su autoridad, ni a su poder. Pero mire esta maravilla. Después de eso dice, pero él no quiso. Versículo 17. Entonces Naamán dijo, atención, mire, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a en esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal cosa, Jehová perdone en esto a tu siervo. O sea, ya esos dioses de Siria ya tenían. ¿Cómo será diciéndole al profeta? Es que si con mi rey vamos a entrar ahora y que vamos a entrar al templo de uno de esos dioses, a este que menciona, perdóneme, porque eso ya. Pero en el versículo 1 nos dice que el rey le tenía mucha estima, ¿se acuerdan? Que leímos versículo 1, repitámoslo. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor. ¿Sí ve que el Señor está con minúscula? Y lo tenía en alta estima porque por medio de, o sea, ahí nos dice que Naamán ha traído la salvación al pueblo. Y el rey lo tenía en alta estima, lo tenía en respeto, en alto valor. Todo un rey, un país, toda una nación convertida por un acto de un profeta. Nosotros siempre hablamos de los profetas en muchos sentidos, en portentos, en milagros grandiosos y todo, pero nosotros hoy nos detenemos a ver cómo Dios usa un profeta para que el reino de los cielos tome toda. Esa es la labor que se desempeña en las misiones actualmente. En algún sentido, muchos de los misioneros que están por todos los lugares son esos profetas enviados por el Señor para instaurar el reino de los cielos. Aquí, por ejemplo, en nuestro país. Y por eso vemos al profeta Eliseo ejerciendo su función. Él no sabía que la niña había dicho. La niña no sabía que esto que ella había hecho se hubiera armado tanto, porque fíjese que una peladita que comenzó la obra con una palabra, Dios la culminó en un portento. Una niña en una cocina, trapeando, limpiando, lavando ahí platos, le dijo una señora, en un secreto, no fue en un templo, nada, y mire cómo Dios usó eso para cambiar todo un país.
Eliseo actuó en lo que le correspondía, Dios su obra, obros, hizo lo que él tenía. El relato sigue, pero sigue y eso ya no lo alcanzamos a ver porque ahí viene el aguafiesta. Ustedes siguen leyendo, ahí llega el asistente, el criado de Eliseo, sí, que quiso aprovechar, que es que ahí siempre están pintados, qué cosa. Viene el otro bien honesto y todo, y el otro para a ver cómo usufructuaba y todo para su propio beneficio. Todas partes hay de esos aguafiestas y que oiga, sí, porque qué cosa aprovecharse si el otro no, y el otro sí quería que una vez que le dieran, pero mire, se merece tremendo. Fíjese cómo las cosas son tremendas. Él recibió el oprobio de lo que traía Naamán, se le trasladó, fue a este criado. Bueno, pues eso es otra historia. Lo que nosotros queremos ver, los profetas. El profeta Eliseo evangeliza. Sin él no predicó que venga, que no. Él fue y hizo su parte. Él no buscó púlpitos, ni buscó nada, ni Facebook, ni likes, ni no sé qué, ni Instagram, nada. Él hizo su parte en el lugar que estaba. Y la gloria de Dios llenó todo el lugar. Y eso nos llama la atención en una historia como esta, es porque nosotros en nuestro diario vivir, nosotros podemos en oración, ya conociendo esta historia, podemos ser como esta niña. Podemos ser como ese profeta. Podemos ser como esos criados que ahí le dijeron, hola, pero venga, que tanto le cuesta ir, sí, vaya. ¿Entienden? Nosotros también podemos hacer eso. Y fíjese cómo cada uno de ellos, y vamos a analizarlos, porque eso podríamos sacar cada personaje y eso haríamos una historia con cada uno de ellos. Y esos personajes somos nosotros. Nosotros a veces que no, si no soy profeta, entonces no. Y si no soy apóstol, no. Nosotros somos y somos apóstoles, somos. Pero todos tenemos un solo propósito, que es el reino de los cielos. Que a nuestro país, a nuestra amada Colombia, se puede imaginar. Y no esperemos que aparezca un profeta Eliseo, que yo por ahí a veces oigo aquí en iglesia, no, venga, oremos que aparezca un hombre o una persona que venga. Y yo digo, ¿y por qué no usted? Yo, venga, ¿por qué no empezamos? Que a mí oramos, venga, hacemos por allí. Empecemos. Porque estamos esperando es quién sabe qué portentos. Y aquí nosotros no vemos nada orquestado por el hombre. ¿Aquí vimos algún plan de hombre? Vimos solo el plan de Dios, solo el plan de Dios. Y un profeta, un varón de Dios, como nosotros, una mujer de Dios, un hombre de Dios, listo para las que sea. Podemos decir así a cualquier vecino y todo, yo sé quién, todos esos males, dolores, aflicciones, tristezas, amarguras que vive la gente, y nosotros nos podemos acercar y decir, yo conozco a alguien. Y ustedes lo conocen. Amén. Y pueden empezar a orar. Amén.